Hola, ¿cómo están? Continuamos en esta semana con nuestras clases de campos y ondas electromagnéticas. Yo soy Ramiro González. Esta segunda semana vamos a hablar de los campos eléctricos. Esta es la primera parte de nuestras clases de campos eléctricos. Los objetivos son explicar lo que es un campo eléctrico y qué determina su dirección y magnitud, y calcular los campos eléctricos producidos por cargas puntuales y por la sumatoria de cargas. En la semana pasada habíamos hablado de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos decía que cuando teníamos dos cargas suficientemente próximas a una distancia r, aparecía entre ellas una fuerza de repulsión si ambas cargas tenían el mismo signo, o sea, estas cargas tendían a alejarse. Y si es que las cargas eran de signo distinto, por ejemplo, una era positiva y la otra era negativa, la fuerza era de atracción, o sea que tendían a acercarse las cargas. Ahora entonces la fuerza eléctrica es una acción a distancia. ¿Cómo viaja esa acción? ¿Cómo se comunica la fuerza que provoca una carga a la otra? ¿Existe un agente que transporta esa acción a lo largo del espacio? ¿Sí? ¿Cómo sabe una carga que la otra se encuentra ahí? Y si una de estas cargas cambia súbitamente de valor o posición, ¿cómo es que se entera la otra carga de ese cambio? Entonces eso no nos explicaba la ley de Coulomb. Pero ahora el concepto de campo eléctrico sí nos va a explicar cómo es que se entera esta carga de que la otra cambió, ¿sí? O qué es lo que hace que se propague, ¿verdad? Esta fuerza a lo largo del espacio. Vamos a ver entonces qué es un campo. Matemáticamente un campo es una función, ¿verdad? Una fórmula matemática que describe una variable física, que tiene entonces, esta fórmula toma un valor diferente en cada punto del espacio. En cada punto del espacio, entonces, esa fórmula matemática probablemente me va a dar un número diferente, ¿sí? Existen dos tipos de campos, los escalares. En un campo escalar, sencillamente yo voy a tener el número y una unidad de medida asociada a ese número en cada punto del espacio. En un campo vectorial, en cambio, voy a tener un vector. O sea, aparte de tener el número y la unidad asociada, también voy a necesitar de una dirección. La dirección está representada por la línea de acción y por el sentido, ¿sí? Entonces, ejemplos de campos escalares son, por ejemplo, la presión, la temperatura y el voltaje. Ejemplos de campos vectoriales son, por ejemplo, la velocidad del viento, la fuerza gravitacional y la intensidad de campo eléctrico. Acá vemos, por ejemplo, el campo escalar que está representando la temperatura del planeta Marte, ¿sí? El planeta Marte, si bien en general, tiene temperaturas muy bajas, que se encuentran por debajo de los 0 grados, sin embargo, tiene regiones donde hay más calor y nuevamente hay más frío. Las regiones de más calor están representadas por los puntos rojos, donde, por ejemplo, se alcanzan temperaturas menos 65 grados Celsius, y las regiones más frías, por ejemplo, están representadas por los puntos azules, donde se alcanzan temperaturas de menos 120 grados, ¿verdad? Y en otros puntos van variando un poquitito, los diferentes colores me van mostrando las diferentes temperaturas promedio que se encuentran en los diferentes puntos de Marte de esta medición que tenemos aquí. Entonces, es un campo escalar, porque si yo tuviera, por ejemplo, el cursor y ahí podría poner un número, por ejemplo, me diría que en ese punto en específico que estoy indicando acá hay menos 68 grados Celsius, ¿sí? Y si pongo en este lugar, por ejemplo, me diría que la temperatura es menos 73 grados Celsius. Entonces, un campo escalar necesita solamente del número, ¿verdad? Menos 68, menos 73, y de la unidad de medida que es grados Celsius. Con eso ya puedo, ya la función matemática me está describiendo en cualquier posición, ¿verdad? En este caso el planeta Marte me va a definir la temperatura que yo tengo en esa posición del planeta. Es un campo escalar. Fíjense que este concepto de campo, como es un concepto en realidad matemático, no tan solamente físico, se puede ir a otras áreas del conocimiento humano. Por ejemplo, cuando yo tengo una tienda, se habla de mapas de calor para indicar que en qué parte de la tienda la gente está siendo más atraída por un producto.
en qué parte de la tienda la gente se detiene a ver más un producto. Entonces, es lo mismo, se tiene una función matemática que me está indicando, ¿verdad? Probablemente por una cuestión de tráfico, cuanto más personas yo veo detenidas en este punto, entonces voy a poner ahí un color, por ejemplo, rojo más intenso, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo saber las partes de la tienda donde la gente se está deteniendo a ver más productos. Entonces, puedo ir comprendiendo qué productos son más atractivos para las personas, o también puedo colocar productos menos atractivos al lado de productos atractivos para mejorar la compra de esos productos. Entonces, vemos cómo este concepto de campo también puede irse a otras áreas del conocimiento humano, ¿sí? Que indican la fuerza prácticamente con que, en este caso, las personas son atraídas por un producto en una determinada posición dentro de esta tienda. Acá tenemos un campo vectorial. En este caso tenemos el mapa de Estados Unidos y vemos las líneas de acción de estas fuerzas y su dirección, ¿sí? Su sentido. Entonces, por ejemplo, esta línea de acción que estamos indicando acá con el cursor podría ser, por ejemplo, 120 kilómetros por hora. Y esta línea abajo, por ejemplo, podría ser 100 kilómetros por hora. Entonces, vemos que en un campo vectorial no solamente se indica eh, la unidad de medida, ¿sí? Y el número, 120, la unidad de medida, kilómetros por hora, sino que además se indica una línea de acción y un sentido, que es lo que me indica acá con la flecha, me indica el sentido y la línea de acción con la línea en blanco, justamente. Y acá la misma cosa, por ejemplo, acá me podría decir, si es que tenía esa posibilidad, el mapa me podría decir que esto es 80 kilómetros por hora. Entonces tengo otro número, tengo la unidad de medida de la misma, kilómetros por hora, pero es otra línea de acción y es otro el sentido que puede tomar en un determinado momento la línea de acción. Entonces un campo vectorial no solamente necesita del número y de la unidad de medida como el campo escalar, sino además necesita de una línea de acción y de un sentido para ser caracterizado. Entonces necesita ya de 4 elementos, no solo de 2. Es un campo vectorial. Otro ejemplo de campo vectorial es, por ejemplo, el campo gravitacional que tienen los astros y planetas. Acá, por ejemplo, podríamos suponer que es el planeta Tierra, y esto podría ser un meteoro que se está acercando al planeta Tierra, y en la medida que se acerca más al planeta Tierra, entonces está siendo más fuertemente atraído por él, porque este cuerpo tiene más masa y este cuerpo tiene menor masa, ¿verdad? En base a la teoría de la relatividad de Newton, nosotros sabemos que esta red que se tiene acá está en realidad representando las curvas de espacio y tiempo, ¿sí? Entonces, y la fuerza gravitacional es una fórmula matemática que en su forma más sencilla nosotros podemos expresar con algo parecido también a la fuerza eléctrica, es semejante, ¿sí? Entonces, el concepto de campo. Un campo se define como una propiedad del espacio. Esa propiedad del espacio justamente es representada por la fórmula matemática. La fórmula matemática entonces va a caracterizar a esa propiedad del espacio en la que un objeto va a experimentar una fuerza. Entonces yo, cualquier objeto que lo pongo dentro de esa parte del espacio va a experimentar una fuerza porque hay una propiedad del espacio, ¿sí? Esa propiedad tiene alguien que le origina a esa propiedad, ¿sí? La Tierra, por ejemplo, tiene un campo gravitacional sobre cualquier objeto ubicado en un punto del espacio, que hace que el objeto experimente una fuerza dirigida hacia el centro de nuestro planeta. Entonces, la Tierra tiene un campo gravitacional, está creando un campo gravitacional sobre cualquier objeto ubicado en el espacio, que en la medida que se acerque más a la Tierra va a experimentar una fuerza cada vez más fuerte dirigida hacia el centro de nuestro planeta, ¿sí? Por la presencia de este campo, por ejemplo, si soltamos una manzana, va a experimentar una fuerza que le hará caer al suelo. La fuerza de la gravedad es proporcional a la masa de la manzana y la aceleración, que en este caso es la aceleración de la gravedad. Entonces es importante comprender que sin campo no se experimenta fuerza, ¿verdad? Entonces, si no existiera el campo
gravitacional o el campo eléctrico, no va a haber una fuerza, ¿sí? Y por otro lado, si no existen fuerzas, es porque ahí no hay ningún campo, ¿sí? Entonces es una dualidad. Para que se experimente la fuerza, debe existir el campo. Por otro lado, si no percibimos fuerzas o si esas fuerzas son muy pequeñas, entonces porque el campo también probablemente es muy pequeño. Concepto de campo eléctrico. Así como la Tierra atraía a otra masa, a otro astro, que podría ser un asteroide o algo así, por su masa, su gran masa, está creando entonces un campo gravitacional. En el caso de los campos eléctricos decimos que la carga eléctrica está generando una propiedad del espacio que se llama campo eléctrico, ¿sí? Entonces, si la carga es positiva, este campo eléctrico que está generando en el espacio es saliente, ¿sí? Entonces, a una distancia r, yo puedo colocar una carga de prueba Q minúscula y va a experimentar una fuerza F. Si Q minúscula es positiva, como la carga generadora, entonces esa fuerza va a ser naturalmente de repulsión. Entonces ahí vamos contestando un poco la pregunta que teníamos al principio de las láminas, donde decíamos, ¿qué es lo que está causando esa por así decir, esa variación? ¿O cómo es que esta fuerza aparece aquí? ¿O cómo es que esta carga de prueba se entera de la presencia, ¿verdad?, de la carga Q mayúscula, y es el campo eléctrico. El campo eléctrico es la propiedad del espacio producida por la carga Q positiva que hace que cuando yo pongo la carga de prueba acá, va a experimentar la fuerza F, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que yo obtengo esta magnitud de este campo eléctrico? Y es la fuerza eléctrica dividido la unidad de la carga, en este caso la carga de prueba. Entonces el campo eléctrico no depende de la carga de prueba, es independientemente de la carga de prueba. El campo eléctrico solamente depende de la carga generadora Q mayúscula, ¿sí? En esta lámina nos dice que si la carga Q mayúscula, ¿verdad?, es positiva, entonces el campo eléctrico siempre va a ser saliente. Saliente va a ser siempre el campo eléctrico. No importa la carga de prueba. La carga puede ser positiva, en ese caso va a experimentar una fuerza también de repulsión saliente, y si la carga es negativa, va a experimentar una fuerza de atracción, pero el campo eléctrico siempre es saliente por convención a partir de una carga eléctrica positiva. Entonces, siempre es alejándose de la carga generadora positiva el campo eléctrico si esa carga generadora es positiva, ¿sí? Otro lado, si la carga generadora es negativa, el campo eléctrico siempre es entrante o dirigiéndose a esa carga eléctrica generadora negativa, ¿sí? Entonces el responsable del campo eléctrico es siempre la carga generadora negativa. En este caso el campo eléctrico va a ser dirigiéndose hacia esta carga eléctrica generadora negativa. La fuerza que en particular se experimente va a depender de la carga de prueba. Si es positiva, por ser de signo contrario, va a ser atraído hacia la carga eléctrica negativa. Por otro lado, si es negativa, como esto es negativo, entonces va a ser una fuerza de repulsión. Entonces, comprender siempre que el campo eléctrico no depende de la carga generada en ningún momento, sino que depende del signo de la... Solamente depende de la carga generadora, no depende de la carga de prueba. Solamente depende del signo de la carga generadora. Si esta carga generadora es negativa, entonces el campo eléctrico va a ser entrante. Y viceversa, como veían. Si la carga es positiva, entonces el campo eléctrico siempre va a ser saliente. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ir a una expresión vectorial, ¿sí? Para ir a nuestros conceptos de vectores, ¿verdad?, tenemos el origen en coordenadas cartesianas, donde un punto es cartesianas ortogonales, tridimensionales, es entonces el punto es X y Z, donde yo quiero medir el campo eléctrico. Ese campo eléctrico, ¿quién lo está produciendo? La carga generadora Q mayúscula, ¿sí? Esa carga
generadora Q mayúscula está en las coordenadas X' y Z', ¿sí? Entonces, esto X' y Z' son el vector R'. Y este lugar donde voy a medir el campo eléctrico es el vector R, que es X y Z. Entonces acá tengo la expresión vectorial para calcular la carga generada por cualquier carga puntual, ¿sí? Entonces tengo que restar el vector de la posición donde quiero conocer el campo eléctrico de la posición donde se encuentra la carga generadora. Entonces, en R está el punto del espacio donde quiero medir la presencia del campo eléctrico, resto de la posición donde se encuentra, ¿verdad?, la carga generadora Q, ¿sí? Eso dividido 4 epsilon sub 0 por el módulo que me indica entre las barras, ¿verdad?, elevado al cubo. De esa manera, entonces, puedo calcular la carga que genera, o sea, el campo eléctrico que genera una carga. Por otro lado, si quiero saber la resultante total en un punto dado, producido por varias cargas, por ejemplo, Q2 y Q1, lo que me queda es hacer una suma vectorial de los vectores de campo eléctrico que se producen en este punto debido a Q2 y a Q1, ¿sí? Y la resultante de ellos me va a dar la sumatoria, obviamente una sumatoria vectorial, me va a dar entonces la resultante o el campo eléctrico resultante. Y es eso lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a hacer un cálculo práctico. Vamos a nuestra pizarra virtual, donde tenemos el problema. Encontrar el campo eléctrico, vamos a hacer ahora en el objetivo número 2, vamos a estar viendo un problema práctico que resolvemos para conocer la resultante total, ¿sí? Dice encontrar el campo eléctrico en el punto P11, ¿verdad?, producido por 3 cargas iguales de 2 nanocoulombs ubicados en los puntos P1, que es 1,21, P2, que es 1,13, y P3 está en menos 1, menos 1, 0. Entonces, y acá tenemos la fórmula que hemos visto, ¿verdad? La carga generadora dividido 4pi epsilon sub 0, vamos a suponer que estamos en el vacío. Si no es el vacío, es E sub R. Epsilon sub 0 es la permitividad eléctrica, o sea, qué tanto ese medio permite la propagación del campo eléctrico. Si esta permitividad es elevada, quiere decir que ese medio no permite la propagación del campo eléctrico. Ahora, si esta permitividad es cada vez más baja, entonces quiere decir que los campos eléctricos se pueden propagar con facilidad en ese medio. Eso es epsilon sub 0. Ahora, para tener algo más cómodo, si yo hago la división de 1 sobre 4p epsilon sub 0, tengo la constante k, que si esto es el vacío, que es el caso de nuestro ejemplo, va a valer 9 por 10 a la 9. Entonces tengo acá los vectores. P es el punto del espacio donde voy a medir los campos eléctricos. Y sus coordenadas son en X, Y y Z. 1, 1, 1, ¿verdad? P1 vale 1, 2, 1, sus coordenadas. P2 vale 1, 1, 3 y P3 vale menos 1, menos 1, 0. Entonces comienzo a aplicar mi fórmula. El punto P, ¿verdad?, menos el punto donde está la carga que está generando el campo eléctrico. Entonces, menos P1 hago la resta vectorial, ¿sí? P menos P1. 1 menos 1, componente en X, es 0. 1 menos 2, entonces la componente es menos 1. 1 menos 1, la componente es 0, ¿sí? Ahora, el módulo de ese vector, entonces elevo al cuadrado las componentes. En este caso tengo una sola componente, que es menos 1, elevando al cuadrado, y quitando la raíz, su valor es 1. Ahora tengo el vector P menos P2. Nuevamente la resta vectorial. La posición del punto P menos P2. Voy haciendo componente a componente. 1 menos 1 me da 0. 1 menos 1 me da 0. 1 menos 3 me da menos 2. El módulo, entonces, es elevar al cuadrado la componente y quitar la raíz. Menos 2 elevado al cuadrado, 4, raíz de 4, 2.
Por último, el vector P menos P3. P menos P3, entonces hago el cálculo. 1 menos menos 1, ¿sí? Es una resta algebraica. 1 menos menos 1 es 2 positivo en X. En Y la misma cosa. 1 menos menos 1 es 2 positivo nuevamente en Y. Y en Z es 1 menos 0 es 1. Entonces, el vector P menos P3 es 2, 2, 1, ¿sí? Ahora, entonces, el módulo pasa por elevar al cuadrado los componentes y quitar la raíz, ¿sí? En este caso sale un número, por así decirlo, entero, ¿sí? No, podría ser una fracción sin ningún problema, qué sé yo, 3,5, 2,7, eso varía de cualquier, de acuerdo a los valores que va teniendo el vector. Nosotros ahora vemos que en este caso 2 al cuadrado más 2 al cuadrado es 8, más 1 es 9, la raíz cuadrada de 9 es 3, ¿sí? Ahora entonces vamos a calcular el vector E1, ¿sí? El campo eléctrico de E1 debido a la carga K1. Aplico la fórmula K por K1 sobre, multiplicado por el vector P menos P1 sobre el módulo elevado al cubo. Entonces, K ya vimos que vale 9 por 10 a la 9. Por dato del problema vale 2 nanocoulomb, eso es 2 por 10 a la menos 9. Y el módulo es 1 elevado al cubo, ¿sí? Entonces, 10 a la menos 9 por 10 a la menos 9 se van entre ellos, es 1, ¿verdad? 9 por 2 me da 18, dividido 1 es 18. 18 solamente va a ser multiplicado por la componente en Y, que es menos 1. Entonces, es menos 18. J es el versor en la dirección de menos, que por eso coloco J. Paso ahora a calcular el campo E sub 2. K por Q2 dividido P menos P2 elevado al cubo, multiplicado por el vector P menos P2, ¿sí? Entonces, 9 por 10 a las 9, valor de K, la carga ahí tiene el mismo valor numérico, 2 por 10 a la menos 9, esto me da 18. El módulo del vector P menos P2 es 2 que elevo al cubo, ¿sí? Entonces 9 por 2 me da 18 dividido 8, me da aproximadamente 2,25. Entonces 2,25 voy a multiplicar solamente por la componente en Z, que es menos 2. Y es lo que me da menos 4,5 en K. K es el versor de Z, ¿sí? En la dirección Z. Por último tengo E sub 3. E sub 3 es K por Q3 dividido el módulo del vector P menos P sub 3 elevado al cubo multiplicado por el vector P menos P3. Entonces tengo el valor de K, 9 por 10 a la 9. También la carga de Q3 es 2 por 10 a la menos 9, 2 nanocoulombs. Entonces multiplico, 9 por 2 me dan 18, dividido el módulo de P menos P3, que es 3 al cubo. Entonces 18 dividido 27 me da aproximadamente 0,66. 0,66 tengo que multiplicar por los componentes del vector P menos P3. Entonces 0,66 por 2 me da 1,33 en Y. Por 2 también otra vez me da 1,33 en J. Y en K es 0,66 en K. Entonces ahora lo que resta es, o sea, mejor dicho, el siguiente paso es hacer la suma de estos vectores, ¿sí? La suma algebraica de estos componentes. Y con eso ya voy a tener el resultado total de mi problema, que es calcular el campo eléctrico total en el punto 111. Entonces sumo los valores de E1, E2, E3 y hago una suma componente por componente, ¿sí? En Y solamente tengo 1,33 en Y, ¿sí? Entonces copio ese valor. En J tengo menos 18 más 1,33 y es lo que me da menos 16,67 en J. En K tengo menos 4,5 más 0,66, ¿sí? Y eso es lo que me da aquí. Este valor es en realidad, vamos a hacer una pequeña corrección, es 4,5 menos 0,66, ¿sí? Que me da aproximadamente 3,84. Voy a hacer acá la corrección. 3,84, ¿sí? Con eso entonces ya voy teniendo el valor de la carga total, ET, y la unidad de medida es newtons sobre coulomb. En una clase más adelante vamos a ver que eso también podría ser volt sobre metro.